En ocasiones, hay relatos que no deberían ser revelados, no porque el temor a la ley lo impida, sino porque una vez que te adentras en ellos, resulta imposible regresar a una vida tranquila. Por lo tanto, si estás aquí, te ruego que no te marches. Suscríbete y guarda este video, ya que al finalizarlo comprenderás por qué México intentó eliminar esta narrativa de todos sus archivos. El 12 de julio de 2024, a las 3:48 de la madrugada, recibí un mensaje anónimo que decía, investiga los nombres Julián y Mateo Ortega. No eran niños, eran duplicados. Al principio pensé que se trataba de una broma, pero transcurrida una hora, encontré un sobre en la puerta de mi casa, sin remitente. Dentro, había una copia física de un expediente policial amarillento y sellado. En la portada, 3 palabras manuscritas, no abrir nunca. He ejercido como periodista de investigación durante 15 años y he tenido acceso a documentos clasificados, intervenciones políticas y casos de corrupción profunda, pero este expediente me hizo detenerme. Una extraña sensación me invadió, una mezcla de inquietud y ansiedad, como si alguien estuviera espiando mis pensamientos desde el otro lado del papel. La historia se remonta a un pueblo de Morelos, conocido casi en su totalidad solo por unos pocos, Yapizla. La fecha, 19 de febrero de 1992. La víctima, Valentina Ortega García, tenía solo 8 años. El lugar del suceso fue su habitación en la residencia familiar. Su madre la halló sin vida a las 7:12 de la mañana. La niña yacía en su cama, con una flor marchita entre las manos y los ojos completamente abiertos. En la autopsia no se encontraron lesiones evidentes, sin embargo, se descubrió algo inusual. La expresión de terror en el rostro de Valentina era tan extrema que el forense se vio obligado a solicitar asistencia psicológica para continuar con el informe. En el suelo, junto a la cama, había un dibujo realizado con crayones rojos, una espiral doble, imperfecta, con un diámetro de unos 30 centímetros. La policía lo catalogó como un garabato infantil, pero la madre de la pequeña, una mujer que según los archivos, dejó de comunicarse con el mundo tras esa noche, hizo una declaración a los agentes que llegaron al lugar. Eran las 3 de la mañana. Escuché voces que eran idénticas, como si alguien hablara consigo mismo, pero desde diferentes partes de la habitación. Me acerqué a la habitación y allí los vi a los dos sentados al pie de la cama. Cuando me miraron, sonrieron al unísono y luego desviaron la mirada. Se refería a Julián y Mateo Ortega, los sobrinos de Valentina, gemelos de 9 años. Habían estado viviendo con la familia desde que tenían 4, tras un accidente automovilístico en el que sus padres fallecieron en circunstancias poco claras. Nunca se investigó a fondo. Oficialmente, los niños no fueron acusados de ninguna irregularidad, sin embargo, en el expediente, en una página sin membrete y mecanografiada, encontré una anotación inquietante: evitar intervención directa. Sujetos clasificados bajo la categoría 3B. Miméticos. Observación pasiva autorizada. Miméticos. Comencé a buscar información al respecto. El significado de la palabra escapa a los manuales de criminología y a los textos médicos, pero sí se encuentra en un antiguo glosario secreto del CISEN, la antigua Agencia de Inteligencia de México. Se define como mimético, un individuo que emula de manera coherente una estructura humana sin una relación genética definitiva. Pueden imitar rasgos familiares, habilidades de lenguaje y reacciones emocionales. Se desaconseja la interacción directa. Casi como si insinuaran que parecen niños, pero no hay forma de confirmar que realmente lo sean. Intenté localizar a uno de los oficiales que trabajó en el caso, el comandante retirado Agustín Méndez, quien actualmente reside en Cuautla. Mostró reticencia a hablar y solicitó que no grabase la conversación, finalmente accedió tras mostrarle parte del expediente. No eran normales, sostuvo sin mirar hacia mí. Nunca lo fueron. Sabían demasiado. Lo que más me inquietó fue lo siguiente: cuando uno de ellos hablaba, el otro parpadeaba. ¿Cómo es eso posible?
Uno pronunciaba una frase, el otro permanecía en silencio, solo lo seguía con la mirada, como si estuvieran conectados, pero no como hermanos, más bien como si uno repitiera al otro. O peor aún, como si supiera lo que el otro iba a decir. Agustín no quiso entrar en más detalles y solo me advirtió, no intentes buscarlos. ¿Por qué? Porque nunca los hallaron. Ni la policía, ni los médicos, ni los vecinos. ¿Qué ocurrió con ellos? Una noche simplemente desaparecieron. Esto sucedió en Icapistla, Morelos, en 1992. En aquel entonces, el pueblo contaba con menos de 10.000 habitantes. Era un lugar rural y tranquilo, sin delitos graves, donde todos se conocían y nada ocurría sin que alguien lo comentara en la tienda o en la plaza central. Las calles eran de piedra suelta, el clima era seco y la iglesia del centro marcaba el tiempo con un reloj oxidado que ya no daba la hora correctamente. Me resultó complicado encontrar testigos dispuestos a hablar. Muchos habían fallecido, otros se habían trasladado, pero algunos aún estaban sentados en las mismas bancas donde vieron a los gemelos Ortega por primera vez. Doña Trinidad, quien en ese entonces era la encargada del Kinder Lucía Vázquez, me recibió en su hogar, una construcción modesta con techos de lámina. Sus ojos se nublaron apenas mencioné los nombres. Mateo y Julián, sí, los recuerdo. No hablaban, no jugaban, no lloraban, ni siquiera en su primer día. Cuando llegaron, simplemente se sentaron en una esquina y no se movieron hasta que les dijimos que podían irse. ¿Tenían amigos? No. Los otros niños no se acercaban a ellos. Había algo en su presencia, no sabría decir, una energía inusual, no maligna, pero vacía. Le mostré una fotografía antigua que encontré en el archivo parroquial, una imagen grupal de 1991. En la esquina inferior derecha, se pueden ver a los dos hermanos. Son idénticos, mismos peinados, igual ropa, misma postura, misma expresión. Pero hay algo más, algo que no vi de inmediato. Mira, indicó doña Trinidad señalando la imagen. Fíjate en ese niño que está detrás. En la parte superior de la imagen, se puede ver a un niño con el rostro borroso, no a causa del deterioro de la fotografía, sino porque parece que movió la cabeza en el instante preciso. Su expresión resulta confusa, aunque sus ojos están fijos en la cámara. Un año después, desapareció, justo días después de que los Ortega iniciaran la educación primaria. Su nombre era Ismael y no se halló ninguna pista sobre su paradero. La policía local consideró el caso como una fuga del hogar. Posteriormente, conversé con don Serafín, un anciano electricista que se encargaba de reparar los fusibles del jardín de infancia en aquellos tiempos. No me agrada hablar de este tema, pero ciertamente había algo extraño. Recuerdo una ocasión en que se cortó la luz en un aula. Al inspeccionar el tablero, noté que todos los fusibles estaban fundidos, excepto uno, el del aula de los gemelos. Eso no es normal. No, es imposible. Si hay una sobrecarga, todos se queman. Sin embargo, ese fusible parecía estar aislado, como si algo quisiera evitar que se interrumpiera lo que sucedía dentro de esa clase. ¿Y qué era lo que sucedía allí? Serafín encendió un cigarrillo, luego otro, y tardó en contestar. Una vez, escuché accidentalmente a través de la ventana durante el recreo. Todos los niños estaban afuera, excepto ellos, sentados uno frente al otro, repitiendo palabras en voz baja, como si estuvieran rezando. ¿Qué decían? No era español, ni nada que pudiera reconocer. Pero cuando la maestra regresó, estaban en completo silencio, exactamente igual, sin haber cambiado de posición ni un milímetro. Visité a la antigua directora del colegio, que ahora es anciana y se desplaza en silla de ruedas. Al principio, no podía recordar los nombres, hasta que le enseñé una copia del acta de inscripción. Los idénticos, así los llamábamos entre los profesores. Nunca logramos distinguirlos. No importaba si uno estaba enfermo, el otro actuaba de la misma manera. ¿Hubo incidentes?
No incidentes, pero sí situaciones extrañas. Recuerdo que una vez realizamos una actividad de dibujo en la que los niños debían imaginar una casa. Todos hicieron lo habitual, techos, árboles, familias, pero ellos no. ¿Qué dibujaron? Un círculo en el centro con un ojo y debajo, dos figuras humanas en color negro. No estoy seguro, pero parecían humanas, aunque sin rostro y sin pies, como si estuvieran levitando. Además, los registros médicos también indican algo inusual. En los exámenes de ingreso a la primaria en 1992, realizados por la Clínica Rural del IMS, los pediatras anotaron un hallazgo común: falta de respuesta a estímulos auditivos sin evidenciar sordera clínica. Las ondas cerebrales registradas en electroencefalogramas mostraron una sincronía inusual, lo que requería una reevaluación neurológica. Pero esa reevaluación nunca se llevó a cabo. La clínica fue cerrada temporalmente por falta de recursos. En Yecapixtla, hoy en día, nadie quiere hablar de los Ortega. En la escuela, el archivo físico que contenía su historial académico ha desaparecido por completo. El actual director afirma que nunca ha escuchado su nombre. No hay registros de esos alumnos aquí. Puede que se trate de un error, pero en un rincón del salón de actos, bajo una pila. Entre las cajas de uniformes desgastados, hallé una hoja suelta. Era una lista de asistencia de marzo de 1992, correspondiente al segundo año escolar. Al fondo, estaban Julián Ortega y Mateo Ortega, ambos marcados como presentes. Sin embargo, en la esquina inferior, había una anotación en lápiz, apenas legible: no permitir que se sienten juntos. Si se miran demasiado tiempo, se desconectan. A veces, lo más inquietante no es lo que falta, sino lo que parece encajar con precisión. La tercera pieza de esta inquietante historia comenzó a revelarse cuando logré ponerme en contacto con Lidia Suárez, una enfermera que se retiró de la unidad médica que operaba en Yecapixtla durante la década de los 90. Actualmente reside con su hija en Atlixco, Puebla. Al principio, me recibió con cierta desconfianza, pero tras una hora de conversación, su mirada cambió al mencionar los nombres de los gemelos. Los Ortega, sí, los recuerdo bien. Nadie quería atenderlos, me confesó. ¿La razón? Algo extraño ocurría en el consultorio cuando ellos entraban. El ambiente cambiaba de forma palpable. El oxímetro fallaba, el estetoscopio se paralizaba y el tensiómetro no proporcionaba lecturas. No estaban enfermos, me aclaró, sino que estaban demasiado bien. Explicó que, por protocolo, todos los niños de la comunidad debían someterse a un control pediátrico cada 6 meses, que incluía peso, vista, audición, lenguaje y motricidad. Sin embargo, con los Ortega, completar los registros resultaba imposible. Se sentaban uno frente al otro y no respondían si eran llamados por separado, solo juntos. Si uno parpadeaba, el otro lo hacía al mismo tiempo. Cuando hablaba el mayor, el menor cerraba los ojos. Si se le preguntaba a uno su nombre, el otro abría la boca. Era como si compartieran un solo cuerpo. Le pregunté si alguna vez mostraron actitudes violentas. Lidia dudó antes de responder: no, violencia. Sin embargo, recordó un incidente en el que Mateo, creo que fue él, se cayó al salir de la clínica y se golpeó la rodilla, provocando una herida que sangraba. Me agaché para atenderlo, pero antes de que pudiera tocarlo, Julián, que ya se encontraba en la acera, empezó a sangrar por la misma rodilla, en el mismo lugar. ¿Cómo es posible?, le dije. Lo vi sin siquiera tocarlo, sin que hubiera golpe alguno. La herida se manifestó al instante. Entonces decidí investigar en los archivos médicos antiguos. No fue tarea sencilla. Gran parte de ellos había sido digitalizada y luego destruida. No obstante, logré encontrar una copia física de una planilla de control de crecimiento infantil. En enero de 1993, figuraban Mateo Ortega y Julián Ortega en una revisión general.
En la columna de observaciones, había una breve anotación: ritmo cardíaco exacto y simultáneo. Mismos niveles de oxígeno, misma presión arterial, ambos con 36.7 de temperatura. Se tomaron muestras de sangre que mostraban la misma estructura, la misma secuencia de grupo, sin ninguna diferencia detectable en el ADN mitocondrial. Requiere validación, apunté. Pero nunca hubo validación. La historia se tornó aún más perturbadora cuando contacté a Silvia Ortega, tía de los gemelos y madre de Valentina, la niña que falleció en 1992. Desde hace años, vive en un estado semicatatónico. En una clínica psiquiátrica privada ubicada en Tlalpan, ella no se comunica y permanece inerte. Sin embargo, todo cambió cuando introduje una de las grabaciones antiguas, la voz de un niño que repetía una serie de palabras dispersas. En ese instante, su cuerpo se tensó y sus ojos, que antes parecían vacíos, se volvieron hacia mí llenos de pánico. Intentó levantarse, pero no logró hacerlo. Se orinó. Nunca antes las enfermeras la habían visto en ese estado. Según el archivo, la grabación fue realizada por un psicólogo escolar en 1994. En ella, uno de los gemelos, aunque no se puede distinguir cuál, repite durante 4 minutos palabras que parecen ser aleatorias: luz, círculo, piedra, nosotros, sombra, espejo, boca, tierra, madre. Sin embargo, a los 3:48 exactos, el niño cesa su repetición y, en un susurro, dice: ella no debe decir lo que vio. Esa fue la noche en que Silvia Ortega fue ingresada por primera vez. Intenté ponerme en contacto con el médico que trató a los gemelos, el Dr. Luis Gálvez, pediatra del IMS, que trabajó entre 1990 y 1995. Sin obtener respuesta, decidí acudir a su antigua residencia en Yautepec. Allí, conocí a su hermano menor, quien me informó que Luis había abandonado el país hace más de 2 décadas y que nadie tenía noticias de él desde entonces. ¿Por qué se marchó? Antes de irse, me dejó esta inquietante frase: los vi cuando no debía. No eran 2, ni siquiera 1. Eran el espacio que existía entre los dos. Regresé a Icapixtla una semana después. La atmósfera era diferente, había un festival local, la plaza se llenó de gente y música, pero algo seguía resonando en las viejas paredes del pueblo. Visité la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde los hermanos Ortega habían estudiado. En una de las paredes de un aula, apenas visible, aún se podía distinguir un dibujo infantil hecho con marcador azul, 2 figuras idénticas tomadas de la mano bajo un sol negro. En el viejo pizarrón, bajo varias capas de pintura, alguien había raspado la palabra gemelo. Solo una palabra, y sin embargo, más aterradora que todo lo que había leído hasta ese momento. La escuela primaria de Yapistla albergaba más secretos de los que había anticipado. Mientras revisaba el archivo pedagógico de la zona, que se encontraba en una pequeña bodega con carpetas húmedas, cajas aplastadas y muebles en ruinas, conocí a un hombre que revolucionó por completo el rumbo de mi investigación. Se trataba de Benjamín Urrutia, un maestro de primaria que había trabajado entre 1989 y 1997 y que ahora está jubilado. Me observó en silencio durante unos segundos. Al mencionar los nombres, su mirada no reflejó duda ni sorpresa, sino un reconocimiento instantáneo. Los Ortega, pronunció en voz baja. No eran como los demás. Me llevó a su hogar, a solo 5 calles de la escuela. Allí, guardaba un viejo cuaderno envuelto en bolsas de plástico, una libreta roja de tapa dura con la cinta escrita a mano que decía segundo grado, Grupo B. Es de ellos, afirmó. Nunca lo entregaron, nunca lo firmaron, simplemente lo dejaban sobre el escritorio al final de cada viernes. Al abrirlo, esperaba encontrar dibujos infantiles, ejercicios de escritura o sumas incorrectas, pero lo que vi no se asemejaba a nada de eso. La situación era inconfundible. Cada página del cuaderno presentaba una división vertical. A la izquierda, había una escritura que parecía automática,
desordenada, casi tribal, símbolos, espirales y triángulos encerrados en óvalos. A la derecha, las mismas formas aparecían invertidas, como un reflejo distorsionado del lado izquierdo. Este cuaderno pertenecía a uno de ellos, pero esa era precisamente la incógnita. Nadie sabía quién había sido el autor. Algunos viernes, la libreta que aparecía era de color azul, mientras que en otras ocasiones era esta. Aunque el contenido variaba, el patrón se mantenía constante. Contacté a Emilia Navarrete, una lingüista y experta en semiótica de patrones prehispánicos. Le envié escaneadas 10 páginas del cuaderno. 2 días después, recibí su llamada a las 2:14 de la madrugada. Esto no es un simple garabato, me dijo. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Porque hay una repetición estructurada. No es libre, ni creativa, sigue reglas que se repiten con una precisión casi quirúrgica, como un lenguaje visual con una lógica interna. ¿Qué tipo de lógica?, indagué. Eso estoy intentando descubrir. Mira esto, respondió, y me envió una imagen comparativa entre los símbolos de los Ortega y los glifos de un códice mixteco del siglo XI. Uno de los signos, una figura con un doble eje vertical y 3 líneas onduladas que la atravesaban, aparecía en ambos. No podrían haberlo inventado, a menos que desde pequeños hubieran leído códices prehispánicos y reinterpretado gráficamente su propio sistema simétrico. Entonces, ¿es un idioma o algo similar?, pregunté. Un idioma sinfonético, una arquitectura del pensamiento, pero no humano. Regresé a revisar el cuaderno. En la página 34, descubrí algo diferente. No eran símbolos, sino palabras escritas en mayúsculas, perfectamente legibles. Decían, nos miramos para no caernos y, un poco más abajo, cuando uno duerme, el otro sostiene el tiempo. Lo más perturbador no era el contenido, sino que estaban escritas en tinta azul y justo. Debajo, la misma frase se repetía en tinta negra, del mismo tamaño y letra, desfasada solo por unos milímetros, como si alguien hubiera calado la escritura desde la parte inferior del papel. En una de las hojas, encontré un esquema, un dibujo de 2 figuras idénticas enfrentadas, con un círculo entre ellas que tenía 4 puntos marcados y, en la base, una línea escrita con lo que parecía ser sangre seca. Un análisis posterior lo corroboró. Entre nosotros hay otros. Regresé con Benjamín Urrutia para mostrarle mis hallazgos. Sí, ellos lo sabían, afirmó. Lo expresaban sin decirlo. No hablaban en clase, pero si otro niño pronunciaba su nombre, se volvían a mirar al mismo tiempo. Eran agresivos, ¿no? Ciertamente, respondió. Una vez, otro niño, Luisito, los empujó sin querer. Mateo se cayó, mientras que Julián se mantuvo en pie, pero Luisito comenzó a sangrar por la nariz, como si algo hubiera rebotado. ¿Los separaron alguna vez?, pregunté. Sí, una vez los colocamos en aulas distintas, pero solo duró media hora. Mateo entró en trance, con los ojos en blanco y los brazos cruzados. Julián, en el salón contiguo, comenzó a sollozar. No emitía gritos ni llamaba la atención, simplemente lloraba en silencio, con un rostro inexpresivo. ¿Qué hicimos? Decidimos reunirlos nuevamente y todo regresó a la normalidad. Sin embargo, a partir de ese momento, los docentes nos turnábamos para supervisarlos. En la contraportada del cuaderno de jazz, hallé un código de 3 letras, QRS. Consulté a Emilia al respecto. Ella se sumergió en registros, publicaciones pasadas y tesis olvidadas. Finalmente, localizó el código en un apéndice del Archivo Nacional de Seguridad de 1984, en la sección dedicada a fenómenos neurolingüísticos. QRS, que se traduce como Quantum Reflexive Symmetry, se refiere a un patrón de respuesta estructural idéntica entre 2 organismos biológicos distintos, cuyas actividades neuronales se sincronizan sin conexión genética directa. Era como si el sistema nervioso de los Ortega se comportara como una sola entidad reflejada en 2 espejos.
El cuaderno fue solo el inicio del misterio. La investigadora Emilia Navarrete afirmaba que los símbolos no eran simples coincidencias, sino que había una lógica interna, un marco gramatical de simetría especular. Para comprobar su teoría, imprimió una de las páginas en papel transparente y la superpuso con otra imagen invertida. El resultado fue sorprendente, las líneas coincidían a la perfección. No se trataba de arte, sino de ingeniería, pero, ¿ingeniería de qué tipo? Mientras continuaba con su investigación, recibió un mensaje de alguien que se contactó a través de una cuenta cifrada. No se identificó, solo dejó un enigmático mensaje: si deseas comprenderlos, busca en la casa de las ruinas, la del perro sin sombra. No lograba entenderlo. Consulté a algunos vecinos que se mostraron dispuestos a hablar. Uno de ellos, don Nicolás, me informó: eso debe referirse a la vieja casa de los Ortega, ubicada junto al río. Lleva abandonada desde el 95. Decidí ir. La casa de ladrillo y adobe se encontraba casi en ruinas, el techo había colapsado y la madera estaba podrida, pero aún se podía ingresar. Lo más inquietante no eran los restos de los muebles, sino que en la sala principal, sobre una pared entera, alguien había pintado un mural que replicaba los dibujos del cuaderno, una espiral doble con dos figuras de pie, enfrentadas. En el suelo, aún más perturbador, descubrí una serie de pequeñas huellas descalzas que partían del mural hacia el pasillo. No había polvo sobre ellas ni rastro de animales, solo las huellas, como si hubieran sido dejadas allí el día anterior. Seguí el rastro hasta una habitación al final del pasillo. Allí encontré una caja de madera sellada. Al abrirla, hallé cintas, al menos 20 grabaciones en casete sin etiquetas, solo numeradas del 1 al 20. Regresé a la ciudad y pedí ayuda a un técnico para digitalizarlas. De las 18 cintas, la mayoría estaba vacía. Sin sonido, solo un silencio absoluto. Sin embargo, la cinta número 17 contenía algo. Este iniciaba con la voz de una mujer, probablemente la madre de los gemelos, que lloraba: no quieren dormir separados, no puedo más. Me observan mientras duermo. Y al despertar, siento que ya no soy yo. Siento que alguien más recuerda por mí. Después, el relato continuaba. El sonido se transforma, se oyen sillas moviéndose, pasos que avanzan lentamente y, de repente, dos voces infantiles casi robóticas que hablan. Al unísono. Mamá dijo que la abuela está en el suelo. Mamá dijo que la abuela está en el suelo. No se mueve. No se mueve. La despertamos. La despertamos. No, solo mírala. No, solo mírala. Mírame, mírame. Un silencio denso se apodera del ambiente. Un zumbido, similar al de un campo eléctrico, llena el aire y, al final, una única voz pronuncia: ya sabemos cómo hacerlo sin tocar. Esa misma noche, decidí ir al cementerio municipal para investigar. Busqué el registro de la abuela Soledad Ortega, quien había fallecido en 1993, con la causa de muerte oficialmente clasificada como caída accidental. Sin embargo, el acta forense revelaba otra realidad: muerte por colapso neurológico generalizado. No se encontraron lesiones físicas ni enfermedades preexistentes. El informe indicaba que el cerebro mostraba signos de hiperactividad sináptica en todas sus áreas, como si hubiera estado pensando en múltiples direcciones simultáneamente, hasta llegar a un estado de apagamiento. Este hallazgo me obsesionó, especialmente el zumbido de la cinta. La envié a un especialista en sonido para un análisis espectral. El resultado fue sorprendente: no era una simple interferencia, sino un patrón de onda sostenida. La frecuencia era de 217.8 Hz, coincidiendo con un tipo específico de onda cerebral conocido como gamma. No es ruido, me aclaró, es una resonancia cerebral codificada. Pero, ¿qué significaba eso? Significa que alguien o algo está emitiendo un ritmo capaz de modificar patrones mentales.
Volví a escuchar la cinta, esta vez con auriculares especiales, y cerré los ojos. Algo se transformó. Durante unos momentos, la voz ya no sonaba externa, sino que resonaba en mi mente. Las mismas frases, pero sin eco, sin la distancia habitual, eran como si fueran mis propios recuerdos. La parte final de la grabación duraba apenas 3 segundos, un único sonido, como un suspiro, y luego estaba dentro de mí. Compartí esta experiencia con Emilia, quien me pidió que le enviara el archivo. Mencionó que lo estudiaría junto a un colega neurocientífico de la UNAM. 3 días después, perdí todo contacto con ella. Recibí un correo desde su cuenta que decía, ya no es necesario continuar. Los nombres han regresado. Ellos también escucharon la cinta. Nos vemos pronto. El mensaje estaba firmado solo con una palabra, CRS. Había casas que no deberían permanecer en pie. Regresé a la casa Ortega al caer la tarde, esta vez no fui solo. Me acompañaban Carlos, un técnico de grabación, y Teresa, una joven antropóloga local que se ofreció a guiarnos. Durante el trayecto, el silencio era abrumador, la cinta había dejado una huella más profunda de lo que estábamos dispuestos a aceptar. Entramos justo antes de que la noche cayera. La casa lucía más deteriorada que en la última visita. Las paredes estaban empapadas de humedad y el aire se sentía denso, cargado de polvo y algo más, algo de naturaleza eléctrica. No sabía cómo describirlo, como si la atmósfera estuviera suspendida, esperando. Carlos montó una grabadora de alta sensibilidad, mientras Teresa comenzaba a inspeccionar los bordes de la casa. Iluminé las habitaciones con una linterna de luz ultravioleta. Descendí al sótano, que era más profundo de lo que tenía en mente. Primero, 3 escalones de concreto, seguidos de 7 más de madera húmeda. El techo era bajo, las paredes estaban desnudas y el aire olía a tierra atrapada. Allí vi la caja donde había descubierto las cintas, pero también encontré algo adicional, un estante repleto de carpetas escolares, todas etiquetadas con los apellidos de los Ortega. Había libretas, dibujos, exámenes y formularios, muchos de ellos presentaban tachaduras, mientras que otros contenían símbolos ya conocidos. Sin embargo, en uno de los cuadernos, con una cubierta azul sin nombre, hallé algo inusual. Era una carta escrita a mano con lápiz, en una caligrafía infantil casi impecable, dirigida a nadie en particular. Mamá ignora que hemos dejado de soñar, que lo que percibimos no es un mero sueño, sino otro plano, que cuando dormimos allí, ellos reposan aquí y aún más abajo. Nos dijeron que no somos únicos, que existen otros como nosotros, aunque separados, pero nosotros somos un espejo completo. Contacté a Carlos. ¿Cómo se escuchó? Su mirada estaba pálida. La grabadora se detuvo en el 3er minuto. No hubo interferencia alguna, simplemente dejó de funcionar. Y el archivo, no existe tal archivo. El disco permaneció intacto, pero sin ningún rastro, como si jamás lo hubiéramos activado. Desde arriba, Teresa nos llamó, encontré algo. En una de las habitaciones de la planta baja, detrás del viejo empapelado, había un agujero. Al inspeccionar, encontramos una caja más pequeña, metálica, sellada con cinta industrial. La abrimos. En su interior había documentos, copias de pasaportes, certificados de nacimiento falsificados, un mapa de México con varias ciudades resaltadas, pero lo más sorprendente era una hoja impresa con el membrete del Sistema Nacional DIF. Se trataba de la reubicación de menores no acompañados. Caso 047, doble registro, Ortega, Julián y Ortega, Mateo, con una advertencia en rojo que decía, no separar, no entregar a familia externa, supervisión constante. Carlos se marchó antes. Prefirió no quedarse a indagar más. Comentó que le dolía la cabeza y que sentía presión en los oídos. Teresa y yo decidimos quedarnos un poco más. Fue entonces que ella observó cómo algunas palabras de los dibujos cobraban vida bajo la luz de la linterna UV. No todas,
Solo una frase repetida en diferentes paredes, abre solo cuando estén mirando. ¿Qué significa eso? No encontré respuesta hasta que Teresa susurró, ¿y si se refiere a ellos? Regresamos a Ciudad de México esa misma noche. Al día siguiente, Teresa no contestó mis mensajes. Fui a su hogar y su compañera de departamento me informó que no había vuelto desde Ixtapalapa. Intenté comunicarme con Carlos, pero su línea ya no estaba disponible. Me dirigí a la redacción para revisar las grabaciones de respaldo en el sistema de seguridad del medio, donde se almacenan los videos de mis reportajes anteriores. Allí hallé un clip que no recordaba haber subido. Duraba apenas 12 segundos y la cámara enfocaba una pared de la casa Ortega. Estaba vacía, pero con el tiempo, dos figuras idénticas empezaron a hacerse visibles. Un par de figuras aparece en el marco, sin prisa ni movimiento, surgen de la nada, y el ambiente se llena de un silencio inquietante. Uno de ellos levanta la mano, apuntando directamente hacia la cámara, mientras el otro, con una voz alterada, pregunta, ¿estás escribiendo nuestro diario? La grabación finaliza de manera abrupta, pero antes de cortar, otra línea se añade automáticamente al archivo, parte 6 de 12. Pasé 3 noches sin dormir. No era el temor a las grabaciones lo que me perturbaba, ni siquiera la desaparición de Carlos y Teresa. Lo que realmente me mantenía desvelado era esa última frase. Estás escribiendo nuestro diario. Eran plenamente conscientes de que esta investigación era, en esencia, mía. Intenté acceder a los archivos del DF para rastrear el caso 047, pero toda la base de datos estaba restringida. No por razones de privacidad, sino debido a una orden sellada por el gobierno federal en 1996. Una de las escasas órdenes que contenía la cláusula 35b. La anulación de existencia institucional significa que, oficialmente, los gemelos Ortega nunca formaron parte del sistema, aunque logré encontrar una pequeña rendija. Un PDF escaneado de un informe de supervisión regional que no estaba clasificado. En dicho documento se menciona de manera breve que los menores, conocidos como los simétricos, habían sido trasladados a un centro especializado en Cuautla, donde debían ser observados sin ningún tipo de contacto hasta nuevo aviso. Se requería supervisión neuroconductual doble, con vigencia indefinida. Cuautla, ubicado a 2 horas de la Ciudad de México, albergaba un antiguo centro psiquiátrico infantil que fue cerrado en 1999 por problemas estructurales. En la actualidad, el lugar es una escuela de enfermería, pero algunos archivos antiguos permanecen guardados en una bodega sellada en el sótano. Con la ayuda de un antiguo empleado, logré acceder a ese lugar. El aire en el sótano tenía un olor a metal oxidado. Los pasillos estaban sumidos en la oscuridad. En el fondo había un archivador desgastado y una caja sin etiqueta. Al abrirla, encontré grabaciones, notas manuscritas e informes sin firmar, todos relacionados con los Ortega. Sin embargo, lo que más me heló la sangre fue un informe de observación fechado en marzo de 1995. En el resumen se indicaba que Julián y Mateo presentaban un patrón de sueño alternado, jamás dormían al mismo tiempo. Las cámaras mostraban una actividad nocturna constante. Los turnos de vigilancia reportaban que incluso cuando uno de ellos estaba dormido, mantenía los ojos abiertos. También se había observado una variación en la temperatura ambiental de sus habitaciones. Durante ciertas horas de la noche, la temperatura caía repentinamente entre 6 y 8 C, pero solo en su celda. El vigilante nocturno, Eduardo Cirire, dejó un testimonio personal escondido en un cuaderno de bitácora. Una noche, observé algo extraño. Mateo estaba acostado con los ojos cerrados, mientras Julián se sentaba en una esquina, pero no en silencio. Murmuraba, conversando con alguien que no era su hermano, algo más. Dijo, él ya está en ella y yo todavía estoy aquí. Luego, se quedó inmóvil, como si estuviera escuchando algo, como si esperara. Ese día decidí renunciar y regresé al expediente médico. Allí, encontré un informe firmado por el doctor.
Víctor Rendón, en un documento fechado en abril de 1995, expone lo siguiente: ambos pacientes muestran una actividad cerebral sincronizada, incluso en estados de conciencia contradictorios. Las pruebas de resonancia magnética revelan patrones idénticos, como si el sistema estuviera replicando erróneamente los datos. Hemos confirmado que esto no es un fallo, y la anotación en rojo destaca la situación. La conciencia no se limita a un único lugar, se duplica. Lanins optó por tomar una decisión irracional: reproducir la cinta 17 una vez más, esta vez en el antiguo edificio, en el mismo sótano donde se encontraban los gemelos. Encendí el reproductor, aumenté el volumen y me senté en el suelo. A las 3:48, la voz emergió. Ella no debe revelar lo que presenció. Y después, silencio. Sin embargo, algo vibró en mi interior. Era un pensamiento ajeno, una certeza que nunca había experimentado antes. No es que puedan ver el futuro, sino que jamás dejan de estar en el pasado. Con esfuerzo, me levanté. El reproductor se apagó por sí solo. El aire se sentía más frío. El sudor corría por mi espalda. Y en una de las paredes del sótano, escrita con crayón rojo, apareció una frase que no estaba allí antes: diles que no nos cierren. Diles que estamos despiertos. Y regresé a casa esa noche. Había pasado 2 días sin dormir. Entré a la ducha, cerré los ojos por un momento y al abrirlos, el espejo del baño estaba empañado, a pesar de que el agua era fría. En el vapor, con una escritura infantil, leía: ¿ya sabes quién escribe todo esto? Esa noche no quise volver a mi departamento. Opté por quedarme en un hotel en el centro, sin ventanas, sin espejos, sin nada que pudiera reflejarme. La pregunta del vapor seguía resonando en mi mente. ¿Ya sabes quién escribe todo esto? Era a la vez una amenaza, una advertencia y una burla. Dormía por intervalos y en mis sueños, 2 voces idénticas repetían palabras sueltas. No eran oraciones, solo términos: humedad, duplicado, no toques. Debajo, repetía: despierta. Al despertarme, noté que tenía sangre en las encías. No había indicios de violencia, no había mordido nada, solo una sensación de haber estado masticando mi propia lengua. Regresé a los archivos médicos del centro de Cuautla. En la caja había un único documento más, un expediente incompleto firmado por un psiquiatra no registrado oficialmente, el doctor Ignacio Herrera. Su informe era diferente, no clínico ni técnico, sino más bien desesperado. He llegado a la conclusión de que los Ortega no son gemelos en el sentido biológico, ni tampoco un fenómeno neurológico duplicado. Son una anomalía viva, una simetría no replicable que persiste porque ambos existen. Si uno falta, el sistema colapsa. No deben ser separados, interrogados ni provocados, porque no solo repiten, sino que retienen. ¿Retienen qué? Un patrón, un mensaje, una arquitectura de repetición que nadie ha logrado descifrar hasta ahora. Porque esa misma noche, Emilia, una lingüista que había estado desaparecida, se puso en contacto conmigo a través de una nueva cuenta. Su mensaje fue breve: he logrado reconstruirlo. El patrón del cuaderno no corresponde a un lenguaje humano, es un plano, una especie de máquina, pero no compuesta de piezas, sino de acciones. Le solicité alguna evidencia de lo que afirmaba, y me envió una imagen. En ella, se mostraba una reproducción de los símbolos hallados en las libretas, organizados de forma similar a un calendario, 28 cuadros, cada uno con una combinación de gestos, repeticiones y tiempos. Abajo de todo, una palabra: sustitución. Intenté llamarla, pero no obtuve respuesta. Al día siguiente, la encontraron en su hogar, viva, aunque incapaz de emitir palabras. Sus cuerdas vocales funcionaban correctamente, pero su cerebro no generaba lenguaje. En la pared de su casa, descubrieron una frase escrita con lápiz, repetida 8 veces: no soy yo.
Decidí consultar a un experto retirado del ejército en criptografía de símbolos sagrados. Le presenté el patrón y se dedicó a analizarlo durante varias horas. Finalmente, me comentó, esto es como un reloj, pero no indica la hora. Marca acciones. ¿Qué tipo de acciones? Imitaciones, quizás, conductas que deben realizarse en un orden específico para desbloquear algo. ¿Qué? No está claro, pero hay un centro, un punto de intersección, un instante preciso donde las dos partes se encuentran y el reflejo se transforma de pasivo a activo, como un ritual, como una sustitución. Regresé a revisar el cuaderno azul que había encontrado en el sótano. En la última página, descubrí un nuevo dibujo, dos figuras humanas, ya no infantiles, de tamaño adulto. Una estaba de pie y la otra arrodillada, en el centro de un círculo que contenía un símbolo. Busqué información sobre él y solo lo hallé en un manuscrito del siglo X, recuperado por la Universidad de Salamanca. Este símbolo se relaciona con el concepto de doble consciente en tradiciones antiguas de la región Mixe. Su definición es, espejo que observa cuando el cuerpo no puede. Recuerdo de lo que no ha ocurrido. Reflejo que aguarda su momento. De regreso en casa, sentía la necesidad de saber más. Coloqué todas las libretas en el suelo y las ordené según la sugerencia de Emilia. Me senté frente al patrón y empecé a hablarle. Pronuncié los nombres, Julián, Mateo, pero no sucedió nada. Sin embargo, cuando apagué la luz, las páginas comenzaron a emitir un tenue resplandor, no químico ni eléctrico, sino como si fueran pantallas activas. En el centro del patrón, apareció una frase nueva, invisible a la luz, tú también fuiste duplicado. Esa frase no estaba presente la noche anterior, era imposible que lo estuviera. Revisé cada hoja decenas de veces. ¿Era tinta invisible? ¿Un patrón oculto? Todo eso no existía hasta que se apagó la luz. Tú también fuiste duplicado. Permanecí inmóvil en el suelo durante horas, reflexionando sobre quién, cuándo y cómo había ocurrido esa duplicación. A la mañana siguiente, decidí buscar a alguien que había evitado contactar hasta ese momento, la madre de los Ortega. Su nombre completo es Celia Barajas de Ortega. Su paradero actual es desconocido, pero según en los registros de nacimiento aún se me señala como residente en una remota zona de Oaxaca, una localidad conocida como San Pablo del Monte, aunque su nombre no aparece oficialmente en los mapas. Los habitantes del lugar lo recuerdan, sin embargo, nadie lo pronuncia, simplemente se refieren a ella como la Madre Muda. Su hogar es una construcción de adobe carente de electricidad. No abre la puerta, pero se las ingenia para deslizar notas por debajo. Decidí escribirle una carta. No busco causarle daño, solo deseo comprender lo que ha sucedido. Al amanecer siguiente, hallé una respuesta que estaba garabateada con lápiz en una letra infantil, aunque vacilante. No ocurrió. Está pasando. Siempre está pasando. Persistí en mi indagación. Le pregunté por qué se había marchado, por qué todo lo había dejado atrás. Respondió nuevamente en una nota. No se puede criar un espejo, solo se le puede limpiar. En otro papel, escribió, ellos no nacieron, simplemente se reflejaron. Regresé al hotel envuelto en la confusión. La noche fue inquieta. Soñé con una habitación sin puertas, donde me vi de pie, observándome. Sin embargo, el otro yo no parpadeaba, no respiraba, solo me imitaba. Al final, se atrevió a hablar, no con mi voz, sino con la de los gemelos. Si dejas de moverte primero, tomamos el resto. Al día siguiente, recibí una llamada procedente de un número bloqueado. Una voz masculina, entrecortada y con un tono casi metálico, me cuestionó, ¿encontraste la 10ª página? ¿Quién habla? Respondí, no importa. Escucha, hay una página que no aparece en los cuadernos. Nunca ha estado. Pero si tú la escribes, ellos vendrán. ¿Quiénes? La línea se cortó. Horas más
tarde, noté que mi laptop se encendió de manera automática. En mi escritorio, surgió una nueva carpeta. 10 Pont reflejo. Dentro, hallé un documento en blanco que contenía una sola oración repetida 216 veces, escribe el reverso. Investigué su procedencia, no había conexión de red. No hubo acceso físico a ella. El archivo no había sido creado por ningún usuario registrado. Acudí a un experto en forense digital y su diagnóstico fue escalofriante. Este archivo presenta una marca temporal imposible de explicar. ¿Cómo es posible? La fecha de creación marcaba el 17 de octubre de 1992. Ese año fue cuando los Ortega desaparecieron del sistema. Regresé a la casa donde todo había comenzado, la antigua morada de los Ortega en Icapixtla. Entré solo, con la grabadora funcionando. En el suelo, descubrí un cuaderno negro, sin utilizar, que solo contenía una hoja con un texto en lápiz. Ahora falta que escribas tú, porque el reflejo no termina donde comienza la imagen. En la parte posterior de la vivienda, en la habitación donde habíamos encontrado la caja de metal, noté algo inusual. Una grieta delgada y vertical en la pared, perfectamente recta, como una hoja de papel. Al tocarla, el muro no exhibía la frialdad del resto, estaba tibio y palpitante, como si fuera carne viva. Y cuando retrocedí unos pasos, la imagen tomó forma completa. 2 figuras de pie, mirándose, y entre ambas proyectaban una sombra hacia mí, aunque atrás no había luz alguna. Esa noche no pude regresar. Permanecí sentado frente a la casa de los Ortega hasta el amanecer, observando cómo la sombra entre las 2 figuras en la pared permanecía inmóvil. El sol se movía, pero no había sombra, era simplemente una ausencia. Una rendija sin fondo. Así de insensato se comportaba Tatallena. Al regresar a la ciudad, la libreta negra comenzó a transformarse. Lo juro. La hoja anteriormente vacía ahora lucía líneas, luego se le añadió un título y, finalmente, palabras que eran ni las letras, aunque no las había escrito yo. Yo afirmaba. Hoy volví a viajarlos. No me miraron, pero sí lograron reconocerme. Pasé horas intentando descifrar el misterio de su aparición. Consulté a especialistas en papel, en tinta y en las extrañas conductas del grafito. Ninguno ofreció una respuesta. Uno de ellos, un experto en física, me inquirió, ¿estás seguro de que no cuentas con un gemelo? No supe qué contestar. De niño, mis padres jamás aclararon esa incógnita y siempre escatimaban al mostrarme las fotografías de mi nacimiento. Así que volví a revisar mi acta de nacimiento. Todo parecía estar en orden, fecha, lugar, hospital. Sin embargo, al compararla con el registro estatal, descubrí una anomalía. Los números que preceden y suceden al mío estaban duplicados, es decir, había 2 nacimientos que compartían mi apellido, en la misma fecha y con el mismo nombre, uno registrado en Morelos y el otro en Oaxaca, ambos presentando huellas dactilares idénticas. Decidí ir a Oaxaca de inmediato. La oficina civil se encontraba cerrada por remodelación, pero un empleado accedió a revisar los archivos en físico. Le mostré mi número. Pasó 40 minutos revisando, hasta que regresó pálido. Aquí está el número, sin embargo, no hay acta, nada, solo un sobre, me dijo. Me lo entregó. Dentro había una fotografía en blanco y negro de 2 bebés idénticos, en pañales, agarrándose de las manos. En el reverso estaba inscrito, CRS 006, reflejo completo, no separado. Comencé a temblar y llamé a mi madre, buscando la verdad. Ella guardó silencio. Naciste solo, dijo. Tu hermano no sobrevivió. ¿Cómo se llamaba?, pregunté. Nunca le pusimos nombre. ¿Dónde ocurrió?, insistí. En Icapixtla. Ya no podía más. Regresé al lugar. Era de noche. Traje conmigo la libreta negra y las otras 9. Las acomodé en el suelo, siguiendo el patrón que Emilia había reconstruido.
Encendí la grabadora y esperé. Silencio. Entonces escuché un golpe. No era proveniente del exterior, ni de las paredes, sino del interior de la casa. Otro golpe, y otro más, como pasos de niño. Pero al mirar, no había nadie, solo vi dos figuras proyectadas en la pared, acercándose lentamente. Me dirigí hacia ella sin retroceder, y al llegar a la grieta que había entre ambas, la toqué. Estaba caliente, vibrante, como si pulsara. Cerré los ojos. Una voz resonó en mi mente. Ya sabes quién eres. Ahora falta que seas dos. Abrí los ojos, la habitación estaba vacía, pero ante mí, la libreta negra presentaba una nueva página con dos firmas. Una era la mía y la otra también era mía. Desde aquella noche, algo en mí cambió. No fue un cambio físico ni mental, sino topológico. Sentía que ya no ocupaba un único punto en el tiempo, que mis movimientos no pertenecían solo a mí, mis decisiones eran ecos, no orígenes. Y más allá de eso, en algún otro lugar, otro yo estaba escribiendo esta historia. Comencé. Recibía mensajes sin remitente y encontraba papeles en mi buzón, a pesar de que no residía en un edificio con conserje. En mi refrigerador aparecían notas escritas con mi propia caligrafía. No puedo olvidar el espejo del hospital. No te acuestes a la misma hora, ya no eres especial. Visité el hospital donde, supuestamente, vine al mundo. El registro aún estaba allí, aunque en mal estado. Hallé mi expediente neonatal, pero también algo más. Un sobre con el mismo número que mi archivo, pero clasificado como inactivo. Dentro, una fotografía, la misma que había descubierto en Oaxaca, pero esta vez con un nombre inscrito sobre el pecho del segundo bebé, Mateo Ortega. Todo se vino abajo. Creí que esta narración giraba en torno a ellos, a los gemelos imposibles, pero con el tiempo comprendí que no eran dos, nunca lo fueron, eran un reflejo. Y ese reflejo necesitaba anclarse no en un lugar, sino en una persona. Regresé a los dibujos de mis cuadernos. Examiné el patrón en su totalidad. Emilia tenía razón. No era un lenguaje, sino un esquema, no de un sitio, sino de una estructura mental, una arquitectura diseñada para duplicar la conciencia, proyectarla, replicarla y fijarla en otra mente. Regresé a la habitación donde todo comenzó. La grieta seguía ahí, ahora más amplia, no era sombra ni vacío. Un corredor parecía respirar. Al acercarme, escuché pasos que eran idénticos a los míos, como si cada movimiento que realizaba allí se estuviera reproduciendo del otro lado. Me agaché, abrí el cuaderno negro y empecé a escribir. No lo que pensaba ni lo que veía, solo lo que sentía que debía plasmar. Las palabras fluían sin parar. La simetría no es el final, sino el umbral. La copia no es un error, sino un origen. La pregunta no es quién llegó primero, sino cuántos aún faltan por reflejarse en la última página que escribí, yo soy el número 10. Faltan 2. Al cerrar el cuaderno, oí una voz que no provenía de mí, pero hablaba desde dentro. La 12ª página ya está en proceso de escritura, solo falta que la leas. No sabía si redactar la última página cerraría la historia o la abriría de forma eterna. Pero ya no se trataba de decidir, solo de seguir el patrón. Porque lo que comprendí es que la voluntad es la última de las ilusiones. Regresé al lugar una vez más, a Icapixtla, a la casa sin sombra, a la grieta. La llevé conmigo, el cuaderno negro, que no tenía espacio en blanco, aunque la hoja 12 aún no estaba escrita, o al menos no lo estaba para mí. Encendí la linterna, la luz rebotó en la pared y entonces lo vi. No eran dos figuras reflejadas, sino una sola, vista desde ambos lados a la vez, como si la casa entera fuera un prisma, y cada visitante, un rostro nuevo. Al acercarme a la grieta, escuché voces. No venían del otro lado, sino de arriba, del techo. Subí por las escaleras de madera desgastada. Cada paso producía un crujido.
Cada crujido, un eco invertido. En la última habitación, todo estaba cubierto de espejos rotos. Ninguno de ellos reflejaba nada. Mi imagen se replicaba, pero todos revelaban lo mismo. Los gemelos, Julián y Mateo, aparecían de espaldas, sosteniendo algo y sumidos en la lectura. En ese instante, comprendí que no aguardaban ser encontrados, sino a alguien capaz de leerse a sí mismo. No era una narrativa concerniente a ellos, sino más bien una estructura de repetición. Yo era la última pieza que faltaba. La hoja 12 comenzó a completarse por sí sola. Las palabras no procedían de mí, pero mi mano temblaba como si las hubiese escrito infinidad de veces. No existe un final si no cierras los ojos. No hay retorno si no sabes cuál de ti mismo se ha quedado afuera. La simetría ya se había activado. Tú moldeaste el relato. Tú serás leído, tú experimentarás la duplicación. La casa empezó a emitir un sonido sutil, como un zumbido, el mismo que provenía de la cinta 17, resonando a la misma frecuencia cerebral, 217.8 Hz. Mis pensamientos se desalinearon. Se fragmentaban, como si dos versiones de mí estuvieran debatiendo simultáneamente, y no lograba discernir cuál era la auténtica. Luego, la grieta se cerró, pero no hacia el interior, sino hacia el exterior. La pared se selló con un pulso, y en él suelo quedó únicamente la libreta negra abierta en la última página. Esta, escrita con tinta roja y no en la caligrafía infantil que había utilizado antes, mostraba mi letra exacta y decía: gracias por narrar nuestra historia. Ahora repítela con tu voz desde dentro. El archivo de esta historia no se almacena en servidores, no se imprime, no se comparte, solo se repite en otro pueblo, en otro espejo, en otro narrador, quizás ahora en ti. Porque si estás leyendo esto, ya formas parte del reflejo. Cool.